Silver Blaze. Cierto día, en el instante en que nos sentábamos a la mesa, me dijo Sherlock Holmes: «Mucho siento, querido Watson, tener que ausentarme por unas cuantas horas». «¿A dónde vais?» «A King's Pyland». No me sorprendió la contestación. Lo verdaderamente extraño era que Sherlock Holmes no hubiera intervenido ya en aquel acontecimiento que había conmovido toda Inglaterra y que era objeto de todas las conversaciones. Hacía ya algunos días que le veía preocupado, dando interminables paseos a lo largo del salón, con las cejas fruncidas, la cabeza inclinada, la pipa continuamente llena de tabaco, el más negro y más fuerte que pudo encontrar, y sordo a los ruidos y a las palabras. A pesar de su silencio, yo sabía a qué atenerme respecto de la causa de sus meditaciones. Únicamente un solo problema era capaz de absorberle de tal manera durante aquellos días: la misteriosa desaparición de Silver Blaze, el caballo célebre, favorito de la Wessex Cup, y la trágica muerte de su picador. Así es que al anunciarme de improviso que pensaba ir al terreno donde tuvo lugar el suceso, no hizo más que contestar a mis secretas esperanzas y confirmar mis juicios. «Si no os molestara, tendría sumo agrado en acompañaros». «Al contrario, querido Watson, me alegraré muchísimo. Creo que no perderéis el tiempo, porque hay en este asunto circunstancias tan extraordinarias que lo hacen sumamente curioso. Tenemos el tiempo justo para llegar a la estación de Paddington y tomar el tren inmediatamente. Durante el viaje os pondré al corriente de cuanto sé. Os agradecería infinito que llevaseis los gemelos de campo». Una hora después, instalados en un departamento de primera clase, rodábamos a todo vapor camino de Exeter. Mi compañero había comprado en la estación multitud de periódicos, y en cuanto entramos en el vagón, se puso a leer, no dejándolo hasta Reading. Al salir de esta estación, sacó la pitillera, me ofreció un cigarro, encendió él otro y se puso a mirar por la ventanilla. Luego, y después de mirar el reloj, me dijo: «Marchamos bien, a 93 kilómetros por hora». «No me he fijado en los guardacantones», respondí. «Ni yo tampoco, pero en esta línea los postes del telégrafo están colocados a 55 metros de distancia uno de otro. Como veis, es facilísimo hacer el cálculo». Supongo que conoceréis ya la historia del asesinato de John Straker y de la desaparición de Silver Blaze. Solo sé lo que han dicho el Telegraph y la crónica. Nos hallamos en presencia de un asunto de esos en los cuales el observador debe proceder con muchísima atención, pesando, aquilatando los hechos, cribándolos si es necesario. Teniendo en cuenta lo extraordinario de este drama y la importancia capital que tiene para mucha gente, lo molesto, lo embarazoso es precisamente la enorme cantidad de indicios y de pruebas y de conjeturas que le rodean. La dificultad está, pues, en despojar al hecho, brutal e innegable, de toda la hojarasca con que lo han cubierto y embellecido los periodistas y los soñadores. Luego, apoyándonos en la base fija de este hecho, podemos hacer todas las deducciones posibles y estudiar los puntos principales sobre los cuales parece reposar el misterio. El martes por la noche recibí 2 telegramas, el uno del coronel Ross, propietario del caballo, y el otro del inspector Gregory, encargado de dilucidar este asunto. Los dos me suplicaban lo mismo:
que fuera inmediatamente en su ayuda. El martes por la noche, y hoy es jueves. ¿Cómo no habéis acudido antes? Pues, simplemente, querido Watson, porque he cometido una pifia, lo cual me sucede bastante más frecuentemente de lo que se puedan imaginar los que lean vuestras memorias. Me parecía imposible que el caballo más notable de Inglaterra pudiera estar oculto tanto tiempo, y mucho menos en un sitio donde la población es tan reducida, como ocurre en el norte de Dartmoor. Durante todo el día de ayer estuve esperando de un momento a otro la noticia de que lo habían hallado, y que el ladrón era el asesino de John Straker. Sin embargo, cuando vi que pasaba el tiempo y que, aparte de la detención de Fitzroy Simpson, todo estaba igual que el martes, comprendí que había llegado el instante de tomar el tren. Pero no vayáis a creer que perdí enteramente el día de ayer. ¿Qué? ¿Habéis puesto ya los primeros jalones? He ordenado los hechos principales y voy a enumerarlos detalladamente, pues nada aclara tanto las cosas como el decírselas a otra persona. Por otra parte, no podríais ayudarme ignorando lo acontecido. Tomé una postura más cómoda y me dispuse a oír el relato de Holmes, que, con el cuerpo inclinado hacia adelante, y pasando y repasando el índice largo y fino de la mano derecha sobre la palma izquierda, como si dibujase lo que iba diciendo, principió a hablar. Silver Blaze es hijo de Sonomy y tiene, como su padre, una carrera brillantísima. Desde hace 5 años ha triunfado continuamente, y el coronel Ross, su afortunado propietario, se ha enriquecido a costa suya. El día de la catástrofe cotizábase a 3-1 en el registro de Wessex Cup. Además, era el favorito del público de las carreras, y, como siempre justificó en absoluto esta predilección, había apostadas sobre él grandes cantidades. Se comprende, pues, que haya bastantes personas que tengan interés en que no se presente Silver Blaze el martes próximo en el hipódromo. Comprendiendo el coronel todas estas cosas, había duplicado la vigilancia en King's Pyland. Así se denomina el picadero de su propiedad. El picador era John Straker, que fue jockey durante 5 años y que llevaba 7 como encargado del picadero, portándose en todas ocasiones como un hombre probo y servicial. Tenía 3 mozos de cuadra a sus órdenes, suficientes para el cuidado de los 4 caballos del coronel. Cada noche quedábase en vela uno de los 3, y los otros 2 dormían en el granero. Los 3 estaban considerados como modelo de honradez y de laboriosidad. John Straker vivía con su mujer y una criada en un pabelloncito distante 200 metros de las cuadras. Al norte, a 1 kilómetro de distancia, agrúpanse varios hoteles de alquiler para los enfermos y las personas que gustan de respirar el aire puro de Dartmoor. La pequeña ciudad de Tavistock se halla situada a 3 kilómetros al oeste, y en la dirección contraria e igualmente a 2 kilómetros está Capleton, donde Lord Buckwriter posee unas cuadras también importantísimas regentadas por un tal Silas Brown. En las otras direcciones, la llanura ofrece el aspecto de un verdadero desierto, esmaltado aquí y allá por algunas agrupaciones de bohemios y vagabundos. Ahora que ya conocéis la topografía del país, vamos a la catástrofe del lunes último. Aquella tarde, como todas, los palafreneros pasearon los caballos y les dieron su acostumbrada ración de pienso. A las 9 de la noche cerraron con llave la cuadra, y 2 de los mozos penetraron en el pabellón del picador para cenar, mientras el tercero, llamado Hunter, quedaba de guardia. Un instante después, la criada Edith Baxter salió del pabellón con la comida de Hunter, compuesta de un guisado de carnero,
No llevaba bebida alguna, porque está terminantemente prohibido que el vigilante bebiera otro líquido que agua. Edith llevaba consigo una linterna, pues era una noche obscurísima, y el camino es a través de matorrales. Cuando ya estaba próxima a la cuadra, oyó una voz de hombre que le rogaba se detuviera. Edith se paró. A la luz de la linterna vio a un hombre de aspecto distinguido, con un traje gris, gorrilla escocesa y con altas polainas de cuero. Apoyábase en un bastón grueso con puño en forma de bola. ¿Podéis decirme dónde estoy?, interrogó el desconocido. Ya me había resignado a pasar la noche en medio del campo, cuando percibí la luz de una linterna y he corrido hacia vos. Estáis cerca de King's Pyland, respondió la criada. ¿De veras? Verdaderamente soy muy afortunado. Me han dicho que durante la noche se queda un palafrenero de guardia, e indudablemente es para él esa comida, ¿no? La criada asintió con la cabeza. Muy bien. Y ahora, aquí, entre nosotros, ¿no os gustaría compraros un traje nuevo? Yo os lo pago con tal de que me hagáis un pequeño favor. La criada asintió con la cabeza. Luego, sacando de uno de los bolsillos del chaleco un papel doblado en varios dobleces, prosiguió. Procurad que llegue a manos del vigilante este papel y os prometo un traje como... Edith no quiso escuchar más y echó a correr asustada hacia la ventana, por la cual entregaba la cena al mozo de guardia. La ventana se hallaba abierta y se veía en el interior de la habitación a Hunter sentado delante de una mesa. Edith comenzó a contar su aventura cuando de pronto se vio interrumpida por la llegada del forastero que, dirigiéndose a Hunter, dijo: «Buenas noches. Quisiera deciros una palabra». Mientras hablaba, tenía entre las manos el papel doblado que ofreció a Edith. «¿Para qué queréis hablarme?», preguntó el mozo de cuadra. «Para llenaros los bolsillos», contestó el otro. «Escuchad. Yo sé que tenéis aquí 2 caballos ajustados para las carreras de Wessex Cup, Silver Blaze y Bayardo. Si respondéis a todas las preguntas que os voy a hacer respecto de estos 2 caballos, no os pesará. ¿Es cierto que Bayardo puede...» Esperad, interrumpió Hunter. «Ahora veréis cómo respondemos en King's Pyland a los preguntones». Y dando un salto, salió de la habitación en busca del perro encerrado en la cuadra. Edith echó a correr en dirección del pabellón y una de las veces que volvió la cabeza vio al forastero inclinado sobre la ventana. Cuando Hunter regresó con el perro, no vio a nadie. Entonces dio una vuelta por los alrededores, pero tampoco consiguió encontrar al desconocido. «Un momento», exclamé. «Hunter, al salir con el perro, dejó abierta la puerta de la cuadra, ¿no es eso?» «¡Bravo, Watson, bravo!», contestó Sherlock. «¿Se os ha ocurrido lo mismo que a mí? Ese detalle me pareció tan importante que enseguida telegrafié a Dartmoor preguntándolo. La contestación ha sido negativa. Hunter cerró la puerta tras de sí. En cuanto a la ventana, es muy estrecha para dejar paso a un hombre». Hunter esperó la vuelta de sus camaradas, e inmediatamente corrió uno de ellos a poner en conocimiento de Straker lo ocurrido. La noticia afectó bastante al picador, y desde que la conoció, estuvo inquieto y preocupado. A la 1 de la mañana se despertó su mujer y, llena de asombro, vio que Straker se vestía apresuradamente. A las preguntas de ella, el picador contestó que no podía dormir tranquilo después de lo que había sucedido, y que iba a ver si todo estaba en orden. Su mujer le rogó que no saliera, que la lluvia azotaba los cristales, que aquello del forastero no tenía importancia alguna, pero no consiguió nada. John Straker se puso un impermeable y salió al campo. La señora Straker volvió a dormirse,
y cuando se despertó a las 7 de la mañana, vio que su marido no había vuelto aún. Se vistió precipitadamente, llamó a la criada y corrieron hacia las cuadras. La puerta estaba de par en par. Hunter yacía sin conocimiento sobre una silla. La cuadra de Silver Blaze se hallaba vacía. El picador había desaparecido. Se despertó inmediatamente a los otros dos mozos que descansaban en el desván, los cuales dijeron que habían dormido toda la noche sin interrupción. En cuanto a Hunter, se le dejó por imposible, comprendiendo que estaba bajo la influencia de un narcótico fortísimo, y los dos hombres y las dos mujeres salieron en busca de John Straker y del caballo, creyendo que quizá el picador hubiera sacado a Silver Blaze para pasearlo. Pero bien pronto perdieron esta última esperanza al llegar a un montecillo desde el cual se domina bastante extensión de terreno. A 5 metros de la cuadra, sobre un matorral de hanegas, veíase el abrigo del picador. Detrás de este matorral, una depresión del terreno forma una especie de cuneta, y allí se hallaba el cadáver del desgraciado Straker, con la cabeza enteramente destrozada. Debía de haber sufrido unos golpes terribles, porque el cráneo estaba deshecho de tal manera que le era imposible adivinar con qué arma fue golpeado. Además, la cadera presentaba una profunda herida, causada, sin duda, con un instrumento muy afilado. John Straker debió de defenderse furiosamente, porque su mano derecha empuñaba un cuchillo lleno de sangre hasta el mango, y los dedos rígidos de la izquierda oprimían una corbata de seda roja y negra, que la criada reconoció ser la que llevaba la noche anterior el forastero. Esta declaración fue corroborada por la de Hunter en cuanto recobró el conocimiento, quien dijo, además, que el desconocido debía aprovecharse de su ausencia para echar en la comida un narcótico, con objeto de impedir la vigilancia de las cuadras. En cuanto al caballo perdido, se comprendía, por las muchas huellas que había en torno del cadáver, que estuvo presente al atentado. No se ha vuelto a saber más de él, no obstante todas las pesquisas y todos los registros practicados con ese objeto. Finalmente, al analizar los restos de la comida de Hunter, se ha comprobado que habían echado en ella una considerable cantidad de polvos de opio, a pesar de lo cual la demás gente de la casa no ha sufrido percance alguno. Tales han sido los hechos que he procurado narrar concisamente, prescindiendo de conjeturas y suposiciones que a nada conducían. Ahora voy a resumir los trabajos ejecutados por la policía. El encargado de este asunto es el inspector Gregory, al cual considero como uno de los más hábiles en su oficio. Si tuviera algo más de imaginación, le aguardaría un brillante porvenir. En cuanto llegó, consiguió detener al hombre sobre el cual recaían todas las sospechas, aunque esta detención nada tiene de particular, pues el presunto asesino es conocidísimo en los alrededores. Se llama Fitzroy Simpson y es hijo de buena familia. Recibió una educación excelente, pero ha despilfarrado toda su fortuna en las carreras de caballos. Y en la actualidad es una especie de bookmaker elegante, y vive de lo que causó su ruina. Hojeando su libro de apuestas, se ha visto que tenía apostados más de 100.000 francos contra el favorito del Wessex Cup. Cuando se le detuvo, confesó que, en efecto, había ido al Dartmoor, con la esperanza de obtener algunos datos respecto de los caballos de King's Pyland, y que pensaba ir también a Capleton para enterarse acerca de Desborough, el segundo favorito, que está bajo la custodia de Silas Brown. No negó que intentó seducir primero a la criada y luego a Hunter, pero sin ningún deseo criminal de ninguna clase. No obstante,
cuando se le presentó su corbata, palideció intensamente y no supo explicar el por qué se halló en manos de la víctima. Sus vestidos estaban mojados aún, lo cual indicaba que había pasado la noche en el campo, sufriendo la inclemencia de la tormenta. Y, en fin, su bastón, una gruesa caña de indias con una bola de plomo como puño, parecía ser el arma empleada para machacar el cráneo del desgraciado picador. Por otra parte, la sangre que manchaba el cuchillo empuñado por Straker demostraba que uno de los agresores debía haber sido herido. Simpson no presenta la menor rosadura. Ya os he dicho todo lo que sé, querido Watson, y os agradeceré con toda mi alma que si sospecháis o habéis entrevisto algo, me lo digáis enseguida. Yo había escuchado atentamente la narración de Holmes, pareciéndome nuevos en boca de mi amigo aquellos mismos sucesos que había leído distintas veces. ¿No sería admisible, insinué, que la herida que tenía Straker en la cadera se la hubiera hecho él mismo, en medio de las convulsiones en que se agitan siempre los que padecen un trastorno cerebral? Es más que admisible, es seguro, contestó Holmes. Y esta seguridad aumenta las pruebas desfavorables al acusado. Además, confieso que no veo muy clara la versión que pueda dar la policía de este crimen. En un caso como este, todas las versiones tienen que resultar algo vagas. Ahora bien, la de la policía debe ser la siguiente. Fitzroy Simpson se proporcionó, no se sabe cómo, una llave que abriese la puerta de las cuadras y, después de echar un narcótico en la comida del vigilante, abrió la cuadra y, sin preocuparse de cerrarla, se llevó el caballo con la intención de hacerlo desaparecer. Debió ponerle el freno y las bridas porque no se han hallado. Al atravesar la llanura, se vio sorprendido por el picador. Disputaron y Simpson golpeó con el puño del bastón el cráneo de Straker, sin que éste pudiese herir a su adversario con el cuchillo que sacó para defenderse. Después, una de dos. O el ladrón llevó el caballo a un lugar seguro, donde está oculto desde entonces, o el animal se escapó durante la lucha y a estas horas debe andar errante Dios sabe por dónde. He aquí cómo debe explicarse la policía este crimen. Y debemos confesar que todo parece corroborar y justificar esta creencia. Yo me reservo hasta ver el sitio del crimen y las cercanías, y espero encontrar alguna cosa que haya pasado inadvertida en la confusión de los primeros momentos. Concluía el día cuando llegamos a la pequeña ciudad de Tavistock, que se halla situada en el centro del Dartmoor, como una abolladura en un escudo. En la estación nos aguardaban dos personas. Era la una un hombre alto, rubio, con ojos azules y escrutadores. La otra, pequeña, vivaracha, vistiendo levita oscura, la parte inferior de los pantalones encerrada en unas polainas. Tenía largas y cuidadas patillas y usaba monóculo. El primero era el inspector Gregory, el policía de cuya habilidad se esperaba tanto en Scotland Yard. El segundo era el coronel Ross, el conocido Sportman. «Celebro mucho veros aquí, señor Holmes», dijo el coronel. «El señor inspector ha hecho todo lo que podía hacerse, pero yo quiero agotar todos los recursos de vengar al pobre Straker y hallar a Silverblaze». «¿Habéis descubierto algo nuevo?», interrogó Sherlock a Gregory. «Nada. Hemos adelantado muy poco, pero vamos al carruaje que nos está esperando, pues creo que desearéis estudiar el terreno antes de que sea enteramente de noche. Por el camino hablaremos». Un instante después estábamos instalados en un cómodo landó y rodábamos por esas viejas calles del Devonshire, histórico y pintoresco. El inspector Gregory se puso a relatar una larga serie de observaciones y deducciones,
y Sherlock le interrumpía de vez en cuando con alguna pregunta o con alguna exclamación. El coronel Ross iba cruzado de brazos y con el sombrero caído sobre los ojos. Yo escuchaba con atención la conversación de los dos policías y observé que Holmes había acertado cuando me predijo en el tren la opinión de Gregory. Todas las mallas de la red, amigo Holmes, se cierran sobre Fitzroy Simpson. Y según mi modo de ver, creo que tenemos al verdadero culpable. Sin embargo, comprendo que nos basamos únicamente sobre conjeturas y que quizá un nuevo indicio cambie en absoluto el aspecto de la cosa. ¿A qué atribuís la herida que tenía en la cadera Straker? Estoy plenamente convencido de que se la causó él mismo al caer al suelo. Mi amigo el doctor Watson y yo somos de igual opinión. Y de ser cierto, me parece que empeora la situación del acusado. Claro, no le hemos hallado herida ni arma alguna. Además, todas las apariencias le condenan. Es indudable que tenía mucho interés en la desaparición del caballo. Es muy posible que fuese él quien narcotizó al mozo de cuadra. Es seguro que estaba en el campo cuando la tormenta y armado con el bastón con puño de plomo. Y por último, es innegable que la corbata encontrada en la mano izquierda del cadáver era suya. Me parece que son pruebas más que suficientes para llevar el asunto a la audiencia. Holmes movió la cabeza. Un abogado hábil reduciría todas esas pruebas a la nada. ¿Para qué necesitaba sacar el caballo de la cuadra? ¿No podía matarlo o estropearlo allí mismo? ¿Se le ha hallado la llave falsa de la cuadra? ¿Qué boticario le ha vendido el opio? Y, sobre todo, siendo forastero, ¿cómo ha podido esconder tan plenamente un caballo? Y un caballo como Silver Blaze. Pero, en fin, ya se aclarará todo esto. ¿No ha dicho el detenido qué clase de papel intentaba dar al mozo de cuadra? Dice que era un billete de 10 libras, y realmente se le ha hallado uno en el portamonedas. En cuanto a vuestras objeciones, no son ni mucho menos incontestables. Simpson no es desconocido en el país, pues ha pasado 2 veranos en Tavistock. El opio lo ha debido de traer de Londres. La llave la pudo hacer desaparecer después de utilizarla. Y finalmente, el caballo puede haber sido arrojado a uno de esos antiguos pozos de mina que existen aún en los alrededores. ¿Y cómo explica lo de la corbata? Confiesa que es suya y pretende que la perdió no sabe cuándo. Además, hemos descubierto un nuevo indicio, que tal vez nos revele el paradero o al menos cómo desapareció Silver Blaze. Holmes redobló su atención. Hemos descubierto señales de un campamento de bohemios a 2 kilómetros del sitio donde se perpetró el crimen. No es posible que existiera entre esos bohemios que todavía estaban acampados el lunes por la tarde y Simpson un convenio, que ellos han sido los que se llevaron el caballo y los que lo tienen actualmente. Sí, es probable. Hemos recorrido todas las cercanías buscándoles. Por mi parte, yo he visitado todos los edificios que hay en un radio de 15 kilómetros. Creo haber oído que hay otras cuadras cerca de estas. Sí, es un detalle que no se me pasó inadvertido. El caballo principal de ellas, Desborough, ocupaba el segundo lugar en el Wessex Cup y, por consiguiente, se comprende que tuvieran gran interés en la desaparición del favorito. Además, se sabe que el encargado del picadero, Silas Brown, había apostado grandes cantidades y que no estaba en muy buenas relaciones con el pobre Straker. Sin embargo, hemos registrado con sumo cuidado las cuadras y no hemos hallado el menor rastro de Silver Blaze. ¿Y no hay nada que demuestre si existen o no relaciones de interés entre Simpson y Silas Brown? Nada, absolutamente. Holmes no contestó,
y Gregory cesó de hablar. Al cabo de un rato de silencio, llegamos a un hotelito de ladrillos rojos, edificado a orillas de la carretera. Un poco más lejos se alzaba un edificio amplio, cubierto con tejas grises. Aquí y allá extendíase la llanura, ligeramente ondulada, sombría y adusta por las plantas espinosas y oscuras. A un lado se elevaban los campanarios de Tacistock, y al oeste un grupo de casas señalaba Capleton. Todos bajamos inmediatamente del carruaje, excepto Holmes, que parecía ensimismado, inmóvil y con los ojos estáticos. Tuve que zarandearlo fuertemente para que volviera a la realidad. «Dispensadme», dijo al coronel, que lo miraba asombrado. «Estaba soñando despierto». Habituado a vivir con él y a conocerlo bajo la impresión de distintas sensaciones, comprendí en el fulgor de sus ojos y en la reprimida animación de sus ademanes que estaba cerca de la resolución del asunto, aunque no me explicaba cómo y por qué confiaba tanto. «¿Qué, señor Holmes? ¿Deseáis que vayamos inmediatamente al teatro del crimen?», preguntó Gregory. «No, vamos a detenernos aquí un momento. ¿Está aquí el cuerpo de Straker?» «Sí, está en el piso alto. Mañana le harán la autopsia». «Estaba hace mucho tiempo a vuestro servicio, ¿no es cierto, coronel?» «Sí, hará unos 11 años. Y durante todo ese tiempo no he tenido ningún motivo de queja». «Creo, señor inspector, que habréis hecho un inventario de lo que tenía el cadáver en los bolsillos, ¿eh?» «Sí, todo se halla aquí en el salón, y si queréis verlo, no deseo otra cosa». Entramos en la primera habitación y nos sentamos frente a una mesa que había en el centro de ella. El inspector cogió una cajita de hierro y, abriéndola, extrajo algunos objetos que fue poniendo delante de nosotros. Había muchas cerillas, un cabo de vela, una pipa de madera, una bolsa con una pequeña cantidad de tabaco Cavendish, un reloj de plata con cadena de oro, 5 monedas de oro, un lapicero de aluminio, algunos papeles y un cuchillo con mango de marfil, cuya hoja afiladísima por los 2 lados tenía la marca Bass & C, London. «Vaya un arma más rara», dijo Holmes, cogiéndolo y examinándolo con atención. «A juzgar por estas manchas de sangre, debe ser el que tenía el cadáver en la mano derecha, ¿no? Mirad, Watson, mirad. Me parece que entra de lleno en vuestra especialidad». «Sí», respondí. «Es un cuchillo de cataratas». «Me lo figuraba. Esta hoja solo debe emplearse en operaciones muy delicadas y peligrosas. Por eso me parece bastante extraño que Straker no usara otra arma, sobre todo siendo tan incómodo de llevar en el bolsillo». «Debió estar protegida a la punta con un corcho que hemos hallado junto al cadáver», interrumpió el inspector. «La señora Straker ha dicho que hacía varios días que rodaba ese cuchillo sobre el tocador y que su marido la debió coger al salir, no encontrando otra cosa mejor». «Es posible. ¿Y qué son esos papeles?» «3 de ellos son facturas del proveedor de forraje. Otro es una carta con instrucciones del coronel Ross. Y este último es una factura de Madame Lesourier, modista de Bond Street, a nombre de Mr. William Derbyshire, cuyo importe asciende a 984 chelines y 60 peniques. La señora Straker ha dicho que este Derbyshire era un amigo de su marido, que se hacía dirigir las cartas aquí algunas veces». «La señora Derbyshire está habituada a gastar bastante», dijo Holmes, dirigiendo una mirada a la factura. 590 chelines por un solo vestido. Me parece algo caro». Después, levantándose, añadió: «Bueno, creo que aquí no hacemos nada ya. Tendréis la bondad de guiarme al lugar del suceso». Al salir,
Nos encontramos con una mujer que detuvo a Gregory, poniéndole una mano sobre el hombro. Su semblante pálido, con los ojos hundidos y la boca dolorosa, sus ademanes nerviosos, revelaban que estaba bajo el imperio de una fuerte conmoción. —¿Los habéis descubierto? ¿Se sabe algo más? —interrogó anhelante. No, Mr. Straker, pero estad tranquila, que este señor, que ha venido ex profeso de Londres, y yo haremos todo lo posible por aclarar este asunto. —Perdonad, Mr. Straker —dijo Holmes—, ¿no nos hemos visto hace poco en Plymouth, en una garden party? No, indudablemente me confundís con otra. No sé. Sin embargo, juraría que ¿no llevabais un vestido de seda gris adornado con unas plumas de avestruz? No he usado nunca un vestido así. Ah, entonces seguramente me he confundido. Y después de excusarse, salimos todos guiados por el inspector. Al poco rato llegamos a la hondonada donde se halló el cadáver. En la parte alta se veía el matorral que sostuvo el impermeable del picador. —¿Hacía viento aquella noche? —interrogó Sherlock Holmes. No, llovía únicamente. En tal caso, no pudo ser que el viento llevase el impermeable hasta el matorral, sino que debió ser puesto allí por alguien. Sí, estaba extendido. Esto es importantísimo. Observo que el suelo está muy pisoteado. Sin duda habrá aquí algunas huellas posteriores a las del lunes. No, hemos procurado pisar siempre en esta estera, que ordené colocar desde el primer momento. Ah, muy bien. Aquí tenéis un saco con una de las botas que usaba Straker, uno de los zapatos de Fitzroy Simpson y una herradura de Silver Blaze. ¡Bravo, querido inspector! Veo que sois un hombre de talento. Holmes cogió el saco y, bajando del coche, colocó la estera lo más cerca posible del centro. Luego, echándose boca abajo, apoyando los codos en tierra y hundiendo el mentón entre las manos, comenzó a analizar minuciosamente el barro pisoteado que tenía delante de él. —¡Calla! —exclamó de repente—. ¿Qué es esto? Y nos enseñó una cerilla medio consumida, pero tan llena de barro que a primera vista parecía una brizna de madera. No sé cómo se me ha podido escapar eso —murmuró Gregory algo molesto. No tiene nada de particular, estando como estaba hundida en el barro. Si yo no la hubiera buscado, tampoco la hubiese visto. ¿Cómo? ¿Esperabais hallar eso? No estaba muy seguro de ello, pero... Y sin decir más, Holmes sacó el calzado y comparó las suelas de la bota y del zapato con las huellas que había en el suelo. Después se levantó y empezó a mirar por los matorrales próximos. —Temo que no descubráis nada más —dijo el inspector secamente—. He examinado cuidadosamente más de 200 metros. —Muy bien —dijo Holmes—. En ese caso, sería demasiado prematuro hacer lo que ya habéis hecho vos. Únicamente desearía, antes que se hiciera de noche, dar un paseo por los alrededores. Y voy a guardar esta herradura porque dicen que trae buena suerte. El coronel Ross, que ya había demostrado algunos síntomas de impaciencia al ver el modo tranquilo y flemático con que trabajaba mi amigo, sacó el reloj y mirando la hora dijo: «Os agradeceré, señor inspector, que volváis lo antes posible, porque desearía consultaros acerca de muchas cosas, y particularmente de esta. ¿Creéis que, dadas mi dignidad y la consideración pública, debo retirar de las carreras que han de celebrarse el martes el nombre de Silver Blaze?» «Eso jamás, de ningún modo», exclamó enérgicamente Holmes. «Hay que sostener el compromiso hasta el último instante». El coronel se inclinó
Celebro mucho oíros hablar de ese modo. Cuando hayáis terminado vuestro paseo, nos hallaréis en casa del pobre Straker. Y en unión del inspector, se alejó de nosotros, mientras Holmes y yo emprendíamos nuestro paseo a través de la llanura. El sol se ocultaba detrás de las casas de Capleton. La llanura se perdía a lo lejos de una pendiente suave que simulaba el matón del oro cuando los últimos rayos de luz se posaban sobre los helechos, y que era de sangre cuando acariciaban las coscojas bravías y los matorrales indómitos. Vamos a recapitular, querido Watson, dijo Holmes, saliendo de repente de su abstracción, bien ajena a la grandiosa belleza del crepúsculo. Prescindamos del asesino y preocupémonos de lo que habrá sido de Silver Blaze. Suponiendo que éste se escapara durante la lucha o después de ella, ¿dónde está? El caballo es un animal esencialmente sociable, y este, del cual nos ocupamos ahora, al verse libre, seguiría por instinto la dirección de Kings Pyland o la de Capleton. Si estuviese errante por la llanura, ya se lo hubiera visto. En cuanto a la desaparición de los bohemios, no indica nada. Esta clase de gente huye tan pronto huele que la policía está cerca de ella. Y como quiera que Silver Blaze les originaría más estorbo que ganancia en su fuga, ¿por qué hemos de suponer que sean ellos los ladrones? Entonces, ¿dónde se halla ese animal? Ya he dicho que una de dos. O siguió la dirección de Kings Pyland o la de Capleton. En Kings Pyland ya sabemos que no está. Luego, debe hallarse en Capleton. Tomemos esta hipótesis como punto de partida y veamos a dónde nos conduce. Esta parte del terreno es muy dura, según observó lógicamente el inspector Gregory. Pero hacia Capleton se inicia un ligero declive y, por lo tanto, las aguas se estacionan más fácilmente y la tierra se hace barro bien pronto. De ser cierta la hipótesis, ahí es donde hallaremos las huellas de Silver Blaze. Mira, allí, en aquella hondonada, debe haber algo que nos interese. Aligeramos el paso, y a los pocos minutos estábamos en el sitio señalado. Holmes me encargó que observara la parte de la izquierda, encargándose él de la derecha. No había dado yo 50 pasos cuando oí que me llamaba, y levantando la vista vi que me hacía seña con la mano para que me aproximase. En aquella parte el terreno estaba muy húmedo y se distinguía perfectamente las pisadas de un caballo. Holmes sacó del bolsillo la herradura y vimos que se adhería perfectamente a las huellas que teníamos delante. Ya veis de lo que sirve tener un poco de imaginación. Es la única cualidad que le falta a Gregory. En cambio, nosotros hemos partido de una sencilla hipótesis. Hemos imaginado, y ya veis cómo las conjeturas se transforman en certezas. Continuemos andando. Atravesamos un terreno lleno de fango, y luego otro seco y duro, para volver a hallar otro húmedo, y en él las huellas del caballo. Después desaparecían durante 700 u 800 metros, y aparecían de nuevo ya cerca de Capleton. Holmes fue el primero que las vio, y, sujetándome por el brazo, me las señaló con una mirada. Al lado de los pasos del caballo se distinguían claramente los de un hombre. «Ya no iba solo», exclamé. «Justo», dijo Holmes. «Hasta aquí vino todo. Y luego... Pero, ¿qué es esto?» La doble pista daba la vuelta bruscamente y parecía seguir la dirección de Kings Pyland. La seguimos volviendo hacia atrás, cuando de repente, mirando por casualidad a un lado, vi algo que me causó asombro y detuve a Sherlock, que andaba con la vista clavada en el suelo y silbando entre dientes. Las mismas huellas volvían hacia Capleton. «¡Bravo, Watson! Esta observación vuestra
nos evita una caminata inútil. Sigamos esta nueva pista. No tuvimos que andar mucho. Las huellas concluían en la acera de asfalto que se extendía delante de la verja de las cuadras de Capleton. Inmediatamente nos salió un mozo de cuadra al encuentro. ¿Dónde vais? No queremos curiosos aquí, gritó. 2 palabras, amigo, dijo Holmes, llevándose la mano al bolsillo del chaleco. Si yo viniese mañana a las 5 de la mañana, ¿sería buena hora para hablar con vuestro amo, Silas Brown? A las 5. Verdaderamente, a esa hora no hay nadie levantado más que él, pero no creo que... Mirad, allí viene. Entendeos con él. No, gracias, señor. Si mi amo me viera admitir una propina, ya me podía contar fuera de la casa. Si queréis, más tarde. Cuando Holmes se llevaba la mano al bolsillo para guardar la moneda, se presentó un hombre de aspecto brutal y vino hacia nosotros agitando un látigo de caza. ¿Qué es eso, Danson? Basta de conversación. Luego, dirigiéndose a nosotros, continuó en el mismo tono de cólera. ¿Qué demonios queréis? Hablar 10 minutos con vos, dijo Holmes suavemente. No me agrada perder el tiempo con desconocidos. Marchaos inmediatamente o suelto el perro y lo vais a pasar mal. Holmes se inclinó sobre la oreja del picador y le dijo algunas palabras en voz queda. Brown se estremeció y sus mejillas se colorearon súbitamente. ¡Mentira!, exclamó. ¡Eso es una mentira infame! Holmes encogióse de hombros. Como queráis. A mí lo mismo me da enterar a todo el mundo o arreglar la cosa con toda tranquilidad entre los dos. Después de todo, no tengo inconveniente en que entréis. Holmes sonrió y dirigiéndose a mí exclamó. Procuraré no haceros esperar, Watson. Es cuestión de unos minutos. Vamos, señor Brown. Habían transcurrido 20 minutos y el cielo, que fue rojo, era negro cuando salieron Holmes y Silas Brown. Jamás he visto un cambio tan rápido como el que se había verificado en este último. Estaba lívido, la frente llena de sudor, las manos temblorosas, de tal modo que el látigo recordaba una rama agitada por el viento. Su actitud insolente y brutal había desaparecido, para dejar lugar a la de un perro que sigue a su amo después del castigo. «Serán ejecutadas vuestras órdenes», decía con humildad a Sherlock. «Os lo prometo». «No habrá una mala interpretación, ¿eh?», contestó Holmes mirándole con fijeza. El otro se estremeció leyendo una amenaza en los ojos de mi amigo. No, estad tranquilo. Se hará todo como deseáis. ¿Queréis que lo limpie para...? Holmes dudó un instante antes de contestar. Luego se echó a reír. No, dejadlo tal como está. Además, ya os escribiré dándoos instrucciones. Y cuidado con engañarme. Estad tranquilo. No lo perdáis de vista ni un instante. Tratadlo como si fuera vuestro. Sí, confiad en mí. Confío. Mañana recibiréis noticias mías. Y, girando sobre los talones, aparentó no ver la mano temblorosa que le tendía Silas Brown. Y seguimos el camino de King's Pyland. Pocas veces he visto una mezcla semejante de arrogancia y de cobardía, de insolencia y de bajeza como en ese Silas Brown, dijo Holmes cuando ya estábamos bastante lejos del picadero. ¿Y el caballo? Al principio, prosiguió Holmes, como si no hubiera oído mi pregunta. Intentó echárselas de altivo y de caballero conmigo, pero en cuanto le relaté todo lo que habíamos hecho, comprendió que era inútil negar. Ya notaríais, Watson, que las huellas compañeras de las del caballo correspondían a las botas anchas y de punta cuadrada que usaba Brown. Además, es lo bastante listo para no encargar a nadie de una comisión semejante. Le dije que habiendo madrugado el martes, según costumbre suya, salió a dar un paseo
y halló un caballo en libertad, que se dirigió hacia él y vio con asombro que era el célebre Silver Blaze, reconociéndolo por la estrella blanca que tiene en la frente y a la cual debe su nombre. La casualidad ponía en sus manos al único caballo capaz de vencer a Desborough. Su primera idea fue conducir a Silver Blaze a King's Pyland, pero se metió el diablo de por medio. Le sugirió la idea de que tuviese escondido el caballo hasta después de las carreras, y en vez de devolverlo a su dueño, se lo llevó a Capleton. Cuando le di todos estos detalles, no le quedó otro recurso que corroborarlos, diciendo que su única intención fue la de no perder las grandes cantidades que tenía apostadas en contra de Silver Blaze. Pero no registraron el picadero de Capleton. Pero ¿no veis que es un chalán ya viejo y nada simple? ¿Y no teméis que le ocurra algo al caballo dejándolo en poder de ese hombre? Estad tranquilo, querido Watson. Tengo la evidencia de que lo cuidará como a las niñas de sus ojos. Sabe de sobra que su única salvación está en entregar el caballo tal como lo halló. Me parece que el coronel Ross no tiene cara de perdonar tan fácilmente. El coronel no tiene nada que perdonar. Yo soy el único que lo sabe, y contaré lo que me plazca. Estas son las ventajas de hacer las cosas por gusto y no por obligación. Ya habréis observado, querido Watson, que el coronel me trata demasiado ceremoniosamente, y en pago de ello voy a divertirme con poco a costa suya. No le digáis una palabra de lo que hemos descubierto. Está bien, seré mudo todo el tiempo que deseáis. Después de todo, esto no tiene importancia comparado con la muerte del picador y el descubrimiento del asesino. ¿Qué? ¿Os vais a consagrar ahora a eso? Al contrario, esta noche misma regresaremos a Londres. Quedé estupefacto, de modo que habíamos pasado unas horas en el Devonshire, habíamos debutado brillantemente y nos íbamos a ir sin concluir lo que empezaba tan bien. Por más esfuerzos que hice, no pude arrancarle una palabra más a mi compañero, hasta que llegamos a la casa del picador. En la sala nos aguardaban el coronel y Gregory. Mi amigo y yo regresamos a Londres en el primer tren, dijo Holmes al entrar. Hemos dado un paseo delicioso, respirando tranquilamente estos aires tan puros y tan sanos. Gregory le miró estupefacto. Por los labios del coronel vagó una sutil e irónica sonrisa. Entonces, ¿os confesáis incapaz de descubrir el asesino del pobre Straker? Holmes se encogió de hombros y respondió: verdaderamente hemos tropezado con algunas dificultades. Sin embargo, espero ver triunfar el martes a Silver Blaze, y aconsejoos que tengáis preparado al jockey. ¿Podríais darme un retrato de John Straker? El inspector sacó un envoltorio del bolsillo y se lo dio a Holmes. Gracias, querido Gregory. Veo que os adelantáis a todos mis deseos. Tendréis la bondad de esperarme un instante, señores. Tengo que preguntar una cosa a la criada. Me parece, señor Gregory, dijo el coronel en cuanto salió Holmes de la sala, que el amateur de Londres no sabe lo que se hace. No hemos adelantado nada con su venida. De todos modos, dije yo, tenéis la seguridad de que vuestro caballo figurará en las carreras. Sí, tengo su seguridad, respondió el coronel encogiéndose de hombros. Pero me agradaría más tener el caballo. Iba a tomar la defensa de mi compañero cuando éste entró en la sala. Vaya, señores, ya estoy dispuesto para ir a Taciturn. Salimos al campo. Uno de los mozos de cuadra abrió la puerta del carruaje. De improviso, Holmes pareció recordar alguna cosa, y cogiendo al palafrenero por el brazo le dijo: me parece haber visto allí en aquella pradera algunos carneros. ¿Quién es el encargado de ellos? Servidor. ¿No habéis notado hace algunos días una cosa muy rara? No, a no ser que 3 de ellos cojean. Comprendí que esta respuesta
satisfizo completamente a Holmes, porque se echó a reír frotándose las manos. «Touché, querido Watson», susurró, inclinándose sobre mi oído. Subimos al coche, y Holmes, dando la mano al inspector, exclamó: «Permitidme, querido Gregory, que os aconseje. Meditéis acerca de esta extraña epidemia carneril. ¡Vamos, cochero!». En la boca del coronel permanecía la misma sonrisa irónica y algo despreciativa, pero noté que la última observación de Holmes había afectado mucho al inspector, quien, abalanzándose hacia el coche, preguntó: «¿Suponéis que esa especie de epidemia tenga mucha importancia?» «Muchísima». «¿Y hay algún otro punto sobre el cual creáis conveniente llamarme la atención?» «Sí, respecto del comportamiento raro del perro la noche del crimen». «Pero si el perro no ha hecho nada». «Justamente por eso». El coche empezó a andar. 4 días después, Sherlock Holmes y yo volvimos a tomar pasaje para ir a Winchester, a la gran carrera de Wessex Cup. El coronel Ross nos aguardaba en la estación, y subiendo los tres en su coche nos dirigimos al hipódromo. El sportman estaba muy serio y nos saludó con frialdad. «No tengo el menor indicio de mi caballo», dijo cuando el coche comenzó a rodar por las calles de Winchester. «¿Lo reconoceríais si lo vierais?». El coronel se puso furioso. «Hace 20 años que intervengo en carreras de caballos, y es la primera vez que me preguntan una cosa semejante. Un niño reconocería a Silver Blaze en la estrella blanca de la cabeza y en la mancha de una de las patas anteriores. ¿Qué tal la cotización?». «Hombre, eso es lo verdaderamente extraño. Ayer aún pudisteis tenerlo a 15, pero hoy ha bajado de tal modo que apenas si llega a 3. Murmuró Holmes. «Ya veo que hay alguien que...». En aquel instante, el coche entraba en el hipódromo y se colocaba frente de las tribunas. Yo miré el programa y en el cuarto lugar leí lo que sigue: propietario, Coronel Ross. Nombre del caballo, Silver Blaze. Colores, blusa roja y gorra negra. «Confiando en vuestra promesa», dijo el coronel, «he retirado a Bayardo. Pero, ¿qué es esto? ¿Es verdad lo que oigo?». Sonaban claros y distintos los gritos. «4 contra 5, Silver Blaze. 3 contra 1, Desborough». «Va a comenzar la carrera», exclamó. «Ya están ahí los 6 caballos». «¿Los 6? Entonces, ¿sale también el mío?», dijo el coronel, convulso y agitado. «No lo veo. No veo mis colores». «No, solo hay 5 caballos. Ah, allí viene el otro. Ese debe ser». Un magnífico caballo bayo entraba en la pista y ensayaba antes de emprender la carrera. El jockey llevaba los colores del coronel Ross. «Pero ese no es mi caballo», gritó desesperadamente el coronel. «No tiene un solo pelo blanco. ¿Qué habéis hecho, señor Holmes?». «Vaya, dejémonos de discusiones y atendamos únicamente a su comportamiento», respondió mi amigo con la mayor sangre fría, y se puso a mirar con los gemelos de campo. «Muy bien», exclamó de repente. «Han salido maravillosamente». El coche estaba perfectamente situado para ver la carrera hasta en sus menores detalles. Al principio, la blusa blanca y amarilla de la cuadra Capleton iba a la cabeza. No obstante, un poco antes de llegar, Desborough perdió terreno, y Silver Blaze atravesó el pelotón y venció por 6 cuerpos de caballo. «Sea quien sea, ha ganado», murmuró el coronel pasándose la mano por la frente. «Pero confieso que no comprendo una palabra. Señor Holmes, ¿no os parece que ya ha durado bastante el misterio?». «Indudablemente, coronel. Estoy dispuesto a explicarlo todo, pero atravesemos antes la pista y vamos a ver el caballo». A fuerza de codos, conseguimos abrirnos paso entre el gentío y llegar al recinto donde únicamente entraban los propietarios y sus amigos. «¡Helo aquí!», exclamó Holmes, poniendo la mano sobre el lomo del caballo. «No tenéis más que lavarle la frente
y la pata, con espíritu de vino, y reconoceréis a vuestro Silver Blaze. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Lo encontré en manos de un chalán, y me he tomado la libertad de dejarlo correr tal como estaba. Pero es peligroso todo esto, y el animal se halla en un estado excelente. Parece que no ha corrido en su vida. Os debo 1.000.000 de excusas por haber dudado de vuestro talento. Me habéis hecho un gran servicio devolviéndome el caballo. Ahora espero que lo completéis diciéndome quién es el asesino de John Straker. Estoy dispuesto, respondió Holmes flemáticamente. El coronel y yo nos miramos asombrados. ¿Quién es? ¿Dónde se halla? Aquí. ¿Aquí? ¿Dónde? A mi lado. El coronel enrojeció de cólera. Mucho es mi agradecimiento por lo que habéis hecho, señor Holmes, pero no tanto que me impida no ver en esas palabras vuestras o una broma de mal género o un insulto. Sherlock Holmes prorrumpió en carcajadas. Espero, coronel, que no me supongáis capaz de creeros cómplice o autor de ese crimen. El verdadero asesino está aquí, detrás de vos. Y puso la mano sobre el lomo de Silver Blaze. ¿Cómo? ¿El caballo? ¿El caballo? Exclamamos a un tiempo el coronel y yo. Sí, el caballo. Sin embargo, debo aducir como circunstancia atenuante que obró en legítima defensa contra John Straker, un miserable, indigno de vuestra confianza. Pero ha sonado la campana, y como tengo apostado algún dinero en esta carrera, permitidme que aguardemos una ocasión más propicia para las explicaciones. Por la noche regresamos a Londres, y tanto a mí como al coronel nos pareció el viaje demasiado breve, oyendo hablar a Sherlock Holmes. Confieso, nos dijo, con su acostumbrada voz pausada y serena, que leyendo los periódicos me confundí y me equivoqué por completo. Y, sin embargo, en los periódicos se hubieran podido hallar datos importantísimos, a no ser por el cúmulo de detalles superfluos que los ahogaban y destruían. Marché, pues, para Devonshire con la convicción de que Fitzroy Simpson era el verdadero culpable, aunque no dejaba de notar que las pruebas de su culpabilidad no eran ni mucho menos decisivas. Ya en el coche, cerca de la casa del picador, me fijé en la coincidencia de ser guisado de cordero, precisamente, la comida que le sirvieron al mozo de cuadra. Recordaréis mi completa abstracción, que me hizo enmudecer y apartarme de todo lo que no fuera dar vueltas a esta idea. Pues yo, a una hora, interrumpió el coronel. No comprendo la importancia que pueda tener ese detalle. Era el primer anillo para formar después la cadena de los hechos. Los polvos de opio tienen un sabor muy desagradable y solo en determinados platos pueden echarse sin peligro de que las personas que los coman se enteren de ello. Precisamente el cordero, y guisado con una salsa muy picante, tal como se le sirvió al mozo de cuadra, constituye uno de esos platos exclusivos. ¿Y cómo hemos de suponer que Fitzroy Simpson, enteramente desconocido en King's Pyland, consiguiera que precisamente ese día fuese la cena un plato de cordero en salsa? ¿Cómo suponer que diera la coincidencia de que Simpson eligiera para robar el caballo y narcotizar a Hunter precisamente el día en que servirían esa clase de cena? Esto resulta increíble. Por consiguiente, Simpson se encontró allí casualmente, y su atención debía concentrarse sobre Straker y su mujer, únicas personas que podían hacer figurar en el menú de aquel día el plato de cordero. El opio fue echado después de apartar de la cena general la del mozo de cuadra, puesto que todos comieron lo mismo y ninguno sufrió alteración alguna. ¿Quién podía ser esta persona que echó los polvos sin que se enterara la criada Edith? Después me fijé en el silencio del perro. Cuando en el incidente de Simpson nos enteramos de que había un perro encerrado en la cuadra
Y, no obstante, más tarde, cuando alguien debió entrar y apoderarse del caballo, este perro no ladró nada, puesto que los dos palafreneros que dormían en el desván no se despertaron ni una sola vez. Sin duda alguna, el visitante nocturno debía ser alguien a quien el animal conoce mucho. Todo se iba aclarando poco a poco. John Straker penetró a medianoche en la cuadra y sacó a Silver Blaze. ¿Con qué objeto? Con alguno nada bueno, puesto que creyó preciso adormecer al mozo de guardia. Todos sabemos que muchas veces los picadores han ganado grandes cantidades apostando en contra de sus propios caballos, valiéndose de testaferros y empleando cualquier estratagema para hacerlos perder a aquellos. Bien sobornando al jockey o bien empleando otros recursos más sutiles y seguros. ¿Cuál de estos medios había elegido Straker? Entonces pensé que quizá examinando los bolsillos del muerto hallaría algún indicio. Así ha sucedido. Todos observasteis el extraño cuchillito que tenía el cadáver en la mano derecha y que nadie puede utilizar como arma de defensa. Según nos dijo el Dr. Watson, ese cuchillo no se emplea más que para una operación quirúrgica delicadísima. Y, en efecto, para una operación de ese género había de servir aquella noche. Ya sabréis, coronel, dada vuestra larga experiencia en cuestión de caballos, que se puede herir el tendón que hay debajo de la piel del jarrete haciendo una pequeña incisión sin dejar señal alguna. Después de esto, el caballo padecería una leve cojera que bien podría atribuirse a cualquier esfuerzo o a un ligero ataque de reumatismo. ¡Qué canalla!, exclamó el coronel. Y para hacer esa operación, sacó de la cuadra John Straker el caballo. Efectivamente, hubiera sido imposible hacerla dentro sin que un animal tan fogoso como Silver Blaze causara, al sentirse herido, un pequeño escándalo. «¡Qué ciego he sido!», dijo el coronel. «Entonces, para eso debió llevar el cabo de vela y encendió la cerilla que hallasteis en el barro». «Naturalmente. Faltaba saber el motivo del crimen, y ese lo encontré en los papeles del criminal. Ya sabéis, coronel, que nadie guarda las facturas de otra persona y muchas veces ni siquiera las propias. Inmediatamente pensé en que tal vez Straker tuviera un segundo hogar. La factura de la modista demostraba que había otra mujer, y mujer habituada a gastar mucho. Además, por muy generosos que seáis con vuestros servidores, no creo que sea hasta el extremo de permitirles pagar vestidos de 600 chelines. Por eso, y afectando indiferencia, interrogué a Mistress Straker, y después de asegurarme que el vestido no fue para ella, tomé nota de la dirección de la modista, seguro de que enseñándole el retrato de Straker, sabría quién era Derbyshire. Lo demás era sencillísimo. Straker condujo al caballo a una hondonada para que no se viera la luz que necesariamente había de encender. Casualmente encontró la corbata perdida por Simpson en su fuga y la cogió para servirse de ella como venda en la operación. Una vez llegado a sitio propicio, encendió la cerilla, y asustado el caballo de la claridad, o tal vez por ese temor instintivo que sienten los animales ante un peligro, dio un bote y de una coz rompió el cráneo de Straker. Este, al caer, se hirió con el cuchillo en una cadera, porque, a pesar de la lluvia, se había quitado el abrigo para obrar más fácilmente. «Es maravilloso», exclamó el coronel. «Maravilloso. Diríase que os hallabais delante». Mi golpe final fue un golpe maestro, dicho sea, sin modestia de ningún género. Se me ocurrió que un hombre tan ladino como Straker no se arriesgaría en una operación semejante sin haber hecho algún ensayo. Enseguida pensé en los carneros que pastaban cerca de la casa e hice al mozo aquella pregunta que, según visteis, me satisfizo tanto. «Está muy bien, señor Holmes. Habéis explicado todo perfectísimamente».
Tan pronto llegué a Londres, fui a casa de la modista, quien reconoció enseguida al señor Darbyshire en el retrato de Straker, y me dijo que la señora Darbyshire era una de sus más asiduas y espléndidas clientes. Indudablemente esta mujer arruinó de tal modo a Straker que éste se vio obligado a cometer la infamia que hemos descubierto y que le ha costado la vida. Ahora únicamente falta que expliquéis una sola cosa, dijo el coronel. ¿Dónde estaba el caballo? Se escapó y lo tenía un vecino nuestro. Pero me parece, querido coronel, que no debemos preocuparnos de este asunto y olvidar todo. Creo que ya estamos cerca de Blatham y dentro de unos minutos podremos estar en mi casa, donde os ofreceré con sumo placer una taza de té y un cigarro. Fin de Silver Blaze,